Ok, entonces le voy a leer lo que el hermano leyó ahorita. Voy a tratar de explicarlos para llegar al mensaje. Presta atención, por favor. Dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir cuando, dice, pronto a verte. Yo quiero que entienda que por favor es una urgencia. Como Dios quiere que se hagan las cosas, realmente es una urgencia. Cuando duramos mucho para recibir a Cristo, cuando duramos mucho para caminar de verdad los caminos del Señor, atrasamos bendiciones en nuestra vida. Para Pablo dice, es una urgencia que prontamente la gente busque de Dios, de verdad, de corazón, como Dios espera que lo hagamos. Amén. Pero dice también en el versículo 15, dice, para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Yo sé que hoy en día cualquiera hace una iglesia. Cualquiera llega, abre las puertas, pone unas bancas, empieza a cantar y hace una iglesia. Pero yo quiero decirle que realmente la iglesia es la casa del Dios viviente. Quiero que ponga en su corazón que la iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa congregados en nombre de, o para de, o fuera de. Congregados. Es un grupo de personas apartadas, pero con un fin, un propósito en sí. A veces vamos a la iglesia y ni siquiera sabemos por qué vamos a la iglesia. Yo les quisiera abrir el corazón, abrir el entendimiento, que sea Dios quien obre en su vida, pero que usted pueda comprender entonces qué es la iglesia. No tan solo un grupo de personas apartadas, sino que es un grupo de creyentes, porque para ser salvos y para ser la iglesia necesitan creer en Jesús. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El propósito de la iglesia es que las personas puedan ir a la eternidad con Dios. Ahorita hay muchas denominaciones, muchas religiones. Estuve hablando hace poco con una persona y ella pensaba que era por sus buenas obras que iba al cielo. Si fuese por las buenas obras, está quitando la obra de Cristo en la cruz. Es Cristo el que hizo la buena obra. Nosotros dice en la Biblia entonces que tenemos que creer en Jesús para poder ser salvos. Continúo. No tan solo un grupo de creyentes, sino que adoran. Escúcheme, ¿quién usted cree, la persona que va al cielo, la que recibe a Jesús, qué usted cree que va a hacer en el cielo? ¿Dormir? Vamos a estar alabando y glorificando a Dios. Qué bonito que ustedes de ahorita tengan paz en su corazón. Esa parte vamos a tener allá sin problema. Dios lo está ofreciendo ahorita cuando buscamos de Dios. ¿Me está escuchando? Hay que buscar del Señor para tener la paz que necesitamos. Pero no tan solo eso, sino que es un grupo de creyentes que adoran a Dios, sí, pero también que sirven. Amén. Dios es la autoridad y Dios espera que los seres humanos creados por Dios le sirvamos a Él. Bueno, yo le sirvo a Dios en mi casa. Recuerden que Él nos enseñó cómo servir. Amén. Él estuvo para atender a los demás. Nosotros estábamos tratando de hacer días prepararnos, limpiando este lugar, haciendo una comidita, haciendo un detallito, estudiando de la palabra de Dios para poderle atender a ustedes. Eso es servir a Dios. Amén. Pero también a las personas, porque ese es el plan de Dios, que todo el mundo sea salvo. ¿Qué hacía Jesús cuando estaba en la tierra? ¿Qué hacía el Señor? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué hacía Él? Excelente. Aparte de sanar, de hacer milagros, de hacer su obra en la cruz, antes de todo eso, o en el proceso mientras sanaba, Él predicaba. ¿Pero por qué predicaba? Porque eso significa evangelio, una buena noticia. Mira, me están obligando a ser evangélico. No, es el evangelio. Amén. Es una buena noticia de que Jesús dio su vida por la persona que busca de Él para no ir al infierno. Él dijo al Padre, yo doy mi vida por... Voy a meterme con el hermano Roné que me está mirando. Yo voy a dar la vida por el hermano Roné. Yo sé que los 1000 años Él va a nacer,
y ese flaco tan alto que está allá, yo voy a dar la vida por él. Pero quite el flaco alto y ponga su nombre. Porque Cristo dio la vida por el mundo. Y el mundo somos nosotros. Y debemos comprender que necesitamos entonces la salvación a través de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino al Padre, al cielo, a la gloria. La verdad, mire, tantas mentiras que hay, que la gente dice, si te portas bien vas para el cielo. Miquiti. Usted se porta bien y si usted es sincero también se porta mal. Nunca podemos llegar a ser perfectos, pero hubo un perfecto que murió en la cruz por nosotros. Él nos santifica, Él es nuestro abogado, Él es el que puso su vida por nosotros. Por eso es importante entender esto. Eso es la iglesia, la columna y baluarte de la verdad, pero tiene un fundamento, ya se lo voy a explicar. Pero también servimos, también se cuidan. En la iglesia nos cuidamos. ¿Y cómo es la mejor manera de cuidarnos? Que todos vivamos como dice Dios, se predica la palabra de Dios, aprendemos de Dios, servimos a Dios. Hermano, a veces la gente se molesta. Hermano, ¿y por qué no viniste? Y usted que vino como invitado. Hermana, ahora usted no vino el siguiente domingo. ¿Qué pasó? Ay, ya el hermano decía, no, es cuidarle. Es para que usted mantenga ese calorcito en el Señor, ¿sí? Nadie quiere molestar a nadie, solamente que nos preocupamos y queremos que usted venga a la casa de Dios. ¿Para qué? Yo en el nombre de Cristo quisiera que usted comprendiera como aún yo sin ser cristiano, cada vez que iba a la iglesia y salía, oye, me iba con una paz, me iba con una tranquilidad. Y eso es lo que Dios quiere, que usted venga aquí y le cante a Dios, ore con los hermanos, escuche el mensaje de Dios y vaya edificado, porque esa es la otra cosa que hacemos en la iglesia, ser edificados, instruidos, corregidos. A nadie le gusta que le corrijan, ¿sí o no? Entonces usted pone cara así de que, mire hermano, usted es tan feo, y usted es bien feo, ¿verdad? Entonces usted dice, sí, ese es como será con él. Usted sabe que yo le estoy hablando a usted, sí, soy bien feo, pero tengo que dejar de ser tan feo. Entonces Dios nos edifica, nos corrige, a nadie le gusta. Yo le digo a usted sí es bien feo, usted se va a poner bravo. Pero cuando se predica a usted, aquí, usted sabe que si es con usted va a hablar con Dios. Y no hablo de ser feo porque todos somos feos. La única que no son feas hoy son las mamás. Se salvaron porque es su día. Pero si en verdad entendemos, si en verdad comprendemos, todos tenemos algo mal delante de Dios y Dios espera hablar a nuestras vidas. ¿Para qué? Para volver a tener esa relación bonita con el Señor. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, necesito de ti. Amén. Entonces, por favor, comprenda ese plan de Dios. También se predica y dice, eso hace la iglesia, que agarra batería, agarra fuerza y sale a hacer la obra de Cristo, predicar y discipular, porque eso es una gran comisión, un mandamiento de Dios. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la promesa, ¿cuál es? Que yo estaré con ellos, con ustedes, hasta el fin de los días. Esa es la gran bendición. Sí, parafraseando allí. Ok. Seguimos entonces para seguir aprendiendo. Ahora me voy a meter un poquito con mami, porque el tema del mensaje, si usted se acuerda, es una madre de la iglesia. Eso por ahí está escaseando en las iglesias, más si son bíblicas. Y yo le voy a explicar esta mañana por qué. Prepare un corazón para Dios. No voy a volver a hablar porque yo oré, pero desde aquí estoy pidiendo por su vida, para que usted comprenda. Bueno, ¿qué hace mamá en la iglesia? Yo veo, no sé si usted se da cuenta, ahí parece puro guardaespaldas, está uno por allá, está el otro por allá, está el otro por aquí, se paran y cantan, y la mujer dice, yo no hago nada, puro cocinar y limpiar, ¿qué es eso? No, vamos a aprender hoy lo importante de una mamá en la iglesia. Yo les digo algo, con toda honestidad. Yo sé que mujeres han batallado muchas veces solas. También hay hombres que han tenido que batallar con sus hijos solos. Pero van a decir ustedes con toda honestidad que lo mejor no es para que el hogar esté completo y sea funcional. No como se le conoce cuando falta uno de los padres, se le conoce como disfuncional. O sea que no funciona bien. Por eso la labor, así como la mamá es tan importante en el hogar, es también muy importante en la iglesia.
Demasiado importante. La iglesia no camina bien si no está mamá en la iglesia. No camina la iglesia bien. Necesitamos mamás en la iglesia. Y eso es lo que Dios le viene a traer hoy. Y ya va a ver por qué. ¿Ustedes vieron unos niñitos aquí hablando? ¿Sí los vieron en el video? Esos niñitos agradecen a la mamá biológica. Pero ¿sabía que muchos de ellos no tienen mamá biológica? ¿Sabía muchos de ellos que lamentablemente son golpeados, abusados en el hogar? ¿Sabía usted eso? Yo como pastor he visto mucho eso. Y apenas tengo 8 añitos como pastor. Me da miedo seguir siendo pastor y seguir viendo cómo los niños son abusados, golpeados y maltratados. Y ellos necesitan que alguien con mucho amor que no tienen en casa los pueda cuidar. Por eso es tan importante mamá en la iglesia. Ya le estoy adelantando el mensaje. Entonces vaya conmigo, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 9. No, capítulo 2 versículo 9. Primera de Timoteo. Aquí se está dirigiendo Dios a las mamás, a las mujeres. Pero no voy a desglosar lo que piensa todo el mundo, sino lo que en verdad se necesita saber en este momento, en este mensaje. Dice la Biblia, vaya conmigo entonces, dice a 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 9, dice así: asimismo que las que mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Está hablando de unas instrucciones que se le está dando a las mamás, a las damas de la iglesia. Son instrucciones, como usted ve, así como las damas tienen instrucciones, los caballeros también. Pero estamos hoy hablando con mamis. El versículo 10, vaya conmigo el versículo 10, dice, sino que con buenas obras. O sea que Dios espera que mamá haga buenas obras en la iglesia. No que venga solamente se sentó y se fue, porque su fe se apaga, su fe se entristece o no encuentra propósito. Mamá, todos aquí, que lo digan los varones, ¿limpiamos la iglesia o no limpiamos la iglesia? Los varones, los días martes, ¿cocinamos o no cocinamos? Pero nunca va a ser igual que mami esté en la iglesia. No para limpiar ni para cocinar, para que sea una mamá que represente la iglesia. La necesitamos. Ahora, siguiente versículo, perdón, dice el versículo 11, vaya conmigo, y esto sí, por favor mamá que viniste, que Dios te trajo, no fui yo, no fueron los hermanos, no fue tu familia, te trajo Dios, sin duda alguna. Mira lo que dice el versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. No voy a profundizar sino solamente en esto. Dice, la mujer aprenda. Oye, ¿qué problema tiene el ser humano que ya nace aprendido? No se le puede corregir, no se le puede instruir. Mami, prepárese como una sierva del Señor, reciba a Cristo en su corazón, camine con... No, Señor, a mí nadie me va a decir nada que hacer. Impide que Dios obre en su vida. Y esa mentalidad no solo destruye su vida espiritual, la aleja de Dios y también daña en el hogar. Porque como usted no se le puede decir nada, sino que lamentablemente el ser humano se la sabe toda, no podemos mejorar. ¿Quién aprendió ya de una vez todo lo que tenía que aprender? Levante la mano. Si ya usted aprende, excelente. Vamos a abrir un hueco al hermano Miguel y lo enterramos, porque como ya aprendió todo, ya no tiene nada que hacer aquí, ya todo lo que... No, ¿verdad que no, hermano Miguel? Necesitamos seguir aprendiendo. Amén. Nadie termina de aprender. Todos, y yo sé que lo hizo ahí con ese año, pero todos necesitamos aprender. Todos los días queremos, yo no sé usted, pero todos los días queremos mejorar. Todos los días queremos hacer las cosas mejor. ¿Me puedo meter con alguien aquí?
Hoy nos trajeron una rica torta y yo veo que cada vez la hace mejor. ¿Por qué? Porque ya cada vez quiere hacerla mucho mejor. Si no se le va el negocio, ¿verdad? Ya no va a tener cliente. Y así también tenemos que hacerlo en el hogar con nuestros hijos y así la vida espiritual con Dios sigue creciendo. Amén. Es importante que usted ponga eso en su corazón. Versículo 12 dice: porque no permito a la mujer enseñar ni el ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí sí me voy a dar un poquito más durito. Espero que tenga un corazón para Dios. Pero mami, Dios puso a ese panzón para que guíe el hogar. Si usted se atraviesa en eso, usted está chocando con Dios. No, porque ese panzón no se lo merece. Mire, yo tengo algo de razón en eso, yo no me lo merezco. Pero Dios me puso y me tengo que poner guapo y hacerlo. A veces quiero tirar la toalla, pero como tengo que hacerlo y para agradar a Dios, me tengo que parar firme allí. Porque es mi trabajo. Y yo tengo que cuidar y proteger a mami. ¿Sí? Ese es mi trabajo. Pero mami, por favor, es muy importante que usted entienda que Dios ya puso a ese pareja, a ese esposo, para que él cuide del hogar. Usted sea esa costilla. He escuchado a la gente que dice a los panitas: ¿qué pasó, mi costilla? Ay, mi costilla. No, la costilla del hombre es esa preciosa esposa que Dios le dio. Amén. Sí, esa es la costilla, porque son uno a uno. Y eso es importante en el hogar y en la iglesia. Nosotros no podemos guiar una iglesia si no hay mamás en la iglesia. Nos es difícil. Para mi concepto, imposible de hacer. Usted se imagina los problemas que están sucediendo hoy en día, y que yo agarro una bebé, una muchachita de 5 años, y ella necesita ir al baño, y yo me encierro en el baño con ella. Yo tengo 3 hijos. A mí no me va a decir que yo, tengo 3 hijos. He mirado por toda hasta encima. La última, hasta casi viejita, me decía: papá lave. Y yo, no quiero papá lave. Y cuando iba a bajar, papá lave. He visto bastante, ¿verdad? Y he lavado bastante. Pero no es correcto. No es correcto. Porque yo tuve 3 hijas, pero otros no. Y la gente no es igual. Y para que hagamos las cosas bien delante de Dios, necesitamos a mami. Mami en la iglesia. Sin mami, lo echamos para adelante. Yo jamás voy a hacer eso con una bebé, porque es lo correcto. Por eso necesitamos a mamá que esté aquí, cuidando y atendiendo a esas preciosas criaturas que Dios trae. El versículo 15 dice así. El versículo 15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Pero mire lo que dice: en la casa de Dios no tenga en poco este lugar. Ciertamente son 4 paredes, pero aquí venimos a honrar a Dios con nuestras fallas, con nuestros defectos. No somos perfectos. Necesitamos que Él nos acomode, necesitamos que nos hable, necesitamos que Él nos guíe. Es importante que todos vengamos a la casa de Dios. Escuchemos bajo su palabra. Nosotros tenemos miles de opiniones, miles de aprendizajes en la calle, pero nunca se va a igualar a la sabiduría de Dios. Por eso necesitamos, entienda que vaya para la iglesia. No, usted necesita ser educado y formado, pero bajo la palabra de Dios. Pero mire, ¿cuál es la base de la iglesia? El versículo 16 lo dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Sabía usted que nadie sabía que venía el Hijo de Dios? O sea, ellos sabían que venía el Mesías, pero no sabían cómo venía. No sabían cuándo venía. Eso era un misterio. Ellos esperaban a un emperador y que los librara, y vino un hombre así, ¿verdad? Sin casa. Pero vino a ser la obra más poderosa en el mundo, que es morir por nosotros en la cruz. Por eso yo quiero decirle a usted que la base de la iglesia se llama Cristo. El centro de la iglesia es Cristo. Mire lo que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice: Dios fue manifestado en... Yo no sé por qué la gente pelea tanto con la deidad de Cristo.
Aquí dice que Dios fue manifestado en carne. Cristo, el nombre de Cristo se le conoce como Emmanuel. Eso quiere decir Dios con nosotros. Eso quiere decir que Cristo es Dios. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y también Dios Espíritu Santo. Tres personas, un mismo Dios. Amén. Y eso es la base de la iglesia, Cristo. Él murió por la iglesia, murió por usted y por mí. Entonces comprenda que cuáles son los mitos de una iglesia bíblica. Escuche los mitos, lo que se escucha de una iglesia que obranda en la verdad, que abre las escrituras, que enseña bajo la Biblia. Dice, la mujer no crece, no se meta ahí porque la mujer no crece, puro los varones. También dice, son machistas, ¿verdad? Ese hermano no sé si es machista de verdad. Dice, no, las mujeres hacen cosas pero sin importancia, cualquiera las puede hacer. No, la mujer en la iglesia es una gran necesidad. Amén. Dama, que hoy te trajo Dios aquí, quiero que sepas que tú eres muy importante para Dios. Dios dio la vida por ti y te quiere usar en la obra de Él. Sin duda alguna Dios te quiere usar. Si tú crees que estás bien con Dios porque vas a la iglesia y te sientas, mira, quiero enseñarte que lo más bonito es que tú puedas servir a Dios. Mamá, hay mucho campo en la iglesia que vamos a pasar unos bloques y cemento. No, mamá, hay cosas maravillosas que necesitamos amar bien la iglesia y ya te voy a enseñar cuáles son esas. Vayamos rápidamente a Marcos capítulo 10, versículo 13. Ahora sí voy a entrar en el mensaje. Apenas estoy empezando, agárrense allí, son 4 horas, no hay problema. No son 4 horas. Trato de dar una base para que usted comprenda qué es la iglesia. Marcos capítulo 10, vaya conmigo Marcos 10, versículo 13. Si ya llegó o lo está viendo ya en la pantalla, dígame amén. Marcos, no se me duerma, por favor. Bienvenidos, pasen adelante. Qué bueno que nos acompañen este día. Vamos a aprender aquí de la palabra del Señor. Marcos capítulo 10, versículo 13, dice así, presta atención, no se distraiga, es la palabra de Dios. Mire lo que dice Marcos 10, 13. Y le presentaban, escuche, y le presentaban niños para que los perdón, y le presentaban niños para que los tocasen. Y los discípulos, ¿qué hacían los discípulos? Reprendían a los que los tocaban. ¿Qué hacían los discípulos? Reprendían. Les explico qué era lo que estaba pasando. Estaba pasando el Señor por las calles, enseñando a la gente. Venía alguien enfermo, lo sanaba, seguía caminando, se detenía un momento, enseñaba preciosos mensajes para que conozcamos a Dios, la salvación. Y en eso se agolpaba la gente, pero habían padres, y hermosos son esos padres, por cierto. Les voy a leer para que vean quiénes son esos padres. 10:13 dice así. Gracias, hermano. Excelente. 10:13 dice así. Y le presentaban niños, vean, para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que presentaban. Había unos papás interesados en acercar a sus hijos al Señor. Había unos papás que querían que los hijos se acercaran a Cristo. ¿Cómo hace falta mamis así? Ya va para esa iglesia, te la pasa metido en esa iglesia. En esa iglesia no se le enseña grosería, en esa iglesia no se le enseña a tener novia, si yo anda por ahí guiando. En esa iglesia se le enseña de Dios. Amén. A respetar a los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Eso es lo que se hace en esa iglesia. Que los papás se comportan como los discípulos. Escúcheme, los papás se comportan como los discípulos. Reprendían a la gente. Ese es el muchacho para allá. Así están algunos papás hoy en día. En la escuela le enseñan hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es lo que estaba enseñando en la escuela. Y alguien que me diga que no, porque yo tuve que informar un libro por eso. Yo tuve que ir al liceo y formar un lío por eso. En el cuaderno me dijo, la familia son papá, mamá, hijo.
Papá, papá, hijo. ¿Qué? Mamá, mamá, hijo. ¿Cómo? No, señor. Busqué el Nuevo Testamento por la ley, porque en nuestra Venezuela dice la palabra Dios. Y con ese testamento fui hasta allá. ¿Sabe cómo es la cosa? Yo no permito que a mi hija se me enseñe, porque eso es anti-Dios. Y ahorita lo acaba de pronunciar la que está encargada. Pues yo como cristiano estoy en contra de eso. Primeramente agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. Por eso que en la iglesia se le enseña lo correcto a los hijos. O mamá, tú quieres tener un hijo homosexual. O quieres ser una hija lesbiana, ¿la quieres así? No vas a tener nietos. No hay reproducción. Hombre con hombre, pues saldrán gases, pero muchachos no van a salir. ¿Sí me está entendiendo? Tiene que tener cuidado con eso, porque eso es lo que se está enseñando ahorita. O, peor aún, usted va a tener, en vez de hijos, va a tener conejo, perro, gato. Los tiene. Eso no se enseña en la iglesia. En la iglesia se le enseña que deben honrar a sus papás para que les vaya bien. En la iglesia se le enseña pureza, santidad. Una muchacha que se cuide para su esposo y no para todos los muchachos del barrio. Un muchacho que aprenda a respetar a la dama, cuando en casa quizás ve a papá golpeando a mamá, pero en la iglesia se le dice: usted, un caballero, debe respetar a la mujer. Eso es lo que se enseña en la iglesia. Por favor, déjenlo ir a la iglesia. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que los papás tienen que dar el ejemplo. El muchacho, cuando usted le dice come, pero usted no come, él no va a comer. Vaya, estudie para que se haga. Y mamá fue bachiburro, no va a querer estudiar. Cuando somos ejemplos, vamos a la iglesia. Amén. Él está aprendiendo de papi y de mami y sabe que sí es verdad que hay un Dios que existe. Ese es el trabajo de mami, en primer lugar en la iglesia, guiar a sus hijos a Dios. Y ahí usted misma va a ver que eso es lo que se le enseña y cómo se les corrige. ¿O usted no le pasa a mamá que hay profesores que le corrían a los muchachos y va y se va brava? No, en mi tiempo hasta con una regla le daban por el cogote. Me jalaban las patillas y me quedaban así. Pero mire, derechito me tenía. Ni fui malandro, ni consumí droga, ni anduve en cosas malas, gracias a que alguien me exigía. ¿Cómo hace falta eso? Y era un cantante por allí, ¿cómo hace falta un Marco Pérez y medio? Pero la realidad es que necesitamos orden en el hogar y en la iglesia. Amén. Seguimos aprendiendo de la palabra del Señor. ¿Qué estaban haciendo ellos ahí? Y le presentaron unos niños para que los tocase, y los discípulos le reprendían a los que los presentaban. Pero mira lo que dice la Biblia en el versículo 14. Viéndolo Jesús se indignó. ¿Sabe lo que es eso? Se ofendió, se molestó. ¿Sabe lo que hace Jesús cuando mami y papi no quieren llevar a sus hijos a la iglesia? Lea la Biblia. Se indignó, se indigna, se molesta, porque Dios quiere a sus hijos en el mejor lugar. Amén. Que es la casa de Dios, para que aprendan palabra de Dios. Yo no sé los adultos que están aquí, pero a mí mi abuelita me llevaba a la iglesia. Y esa abuelita, que desde los 14 años fue cristiana y murió cristiana, era la que me enseñó el temor a Dios. Y aunque no había recibido a Cristo, lo vine a recibir a los 33 años, siempre me acordaba de esa viejita. Y siempre me acordaba de lo que me enseñaban en la iglesia. Por eso papá y mamá, llévanos al mejor lugar, a que se le enseñe el temor a Dios. Amén. Ahí vas a evitar, muchacho, no, mi hijo no va a hacer. ¿Quiénes son los que están aquí que dicen, yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve? Ay, no levante la mano, que yo sé que muchos lo dicen. Pero tu hijo no necesita un teléfono para ver pornografía. No necesita un teléfono para que retroceda unos 20 años metido todo el día en un videojuego, a que nunca madure. Y con eso no va a aprender albañilería, no va a aprender profesionalismo, no va a aprender.
El nuevo que va a aprender a desgastarse un carito aquí en el dedo y el cerebro más tonto que siempre. No, señor. Usted lo que necesita, me disculpa, es enseñar a su hijo amor, respeto, temor a Dios, responsabilidad. Eso es lo que se necesita. Y eso se enseña en la palabra de Dios. Sigo. Entonces, muchos se comportan como los discípulos. No es importante llevar o atender a los niños en la iglesia, que lo haga otro. Ay, yo tengo mucho con atender a los míos. Uy, qué peligroso es eso, mamá de la iglesia. Qué peligroso es eso, porque Dios te llamó para eso. Mira, cuando yo te leo, entiende, mamá, lo importante de tu trabajo y te estás metiendo en lío con Dios. Por eso hay gente que se la pasa mal. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ayúdame ahí, por favor. Mamá, yo te estoy salvando de un tremendo lío con Dios. La Biblia dice, en cuanto a la mujer, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. El trabajo principal de mamá en la iglesia es formar el futuro de la iglesia, es formar el futuro de la sociedad. Para que usted, mire, ¿sabe qué es triste? Que haya muchachos que hayan venido a la iglesia en algún momento y usted aquí como mamá no lo quiso atender. Usted no quiso ser mamá de iglesia, no quiso. Ese muchacho creció sin que lo corrigieran y lo guiaran y lo vino más a la iglesia porque no había mamá en la iglesia. Ese muchacho se convierte en malandro y le mata a su hijo más adelante. ¿Cómo le quedan los hijos? ¿Sabe cuántas personas yo he visto ya hace tiempo que han estado malos pasos y cuando me ven de una vez me dicen, varón, si me iba a robar y me iba a hacer algo y ya se iba acercando y me ve y me reconoce, varón, me salvé. Porque yo sí lo atendí, porque yo sí lo cuidé, lo regañé. Ahorita no lo regaño, ni verdad, ni de chiste, pero ya lo hice cuando pude. Mamá, eres importante, eres. Muy importante. Porque son las que forman a esas criaturitas que van a ser la sociedad, que van a estar con tus hijos, con tus nietos. Esas criaturitas que están formándose mal necesitan a mamá en la iglesia. Una mamá que quiera cuidarlos, que es más, si usted supiera cuánto aprendemos de los niños. O sea, ¿me puedo meter con Santiago? Póngase de pie, Santiago. Muchachos más inquietos que Santiago. ¿Usted quiere ver muchachos inquietos? Santiago. Pero Santiago es tan inquieto que me decía, estaba como si alguien vio a Troy, ¿verdad? A ese muchachito gordito cachetón que le decía al Troy, le decía, gruñeme. Así estaba Santiago conmigo. Una libreta y un lápiz. Una libreta y un lápiz. Una libreta y un lápiz. Yo sé que papá le puede comprar su libreta y su lápiz, pero es que lo quería para Dios. Para anotar cosas aquí en la iglesia. Y de paso el lápiz me decía, computa. Muchachos, eso es una bendición. Él me enseñó a mí perseverar por Dios. Los muchachos son una bendición. Los necesitamos en la iglesia, pero no los puedo yo atender. Yo no puedo atenderlos. No tengo capacidad y ni tengo el don de Dios para eso. El don de Dios se lo dio a mamá. Dios se lo dio a mamá. Nosotros somos padres, pero llegar a su corazón, estar allí. Mire, un abrazo de mamá no tiene precio. Cuán importante es que usted comprenda que sí se necesita mamá en la iglesia. La iglesia queda mucha, incompleta. Por eso usted, que Dios la trajo, ojalá reciba a Cristo la que no, y ojalá entienda que usted tiene un grado honroso. Dice, se salvará. Imagínense como lo dice Dios, si engendrarse hijo. ¿Sabe qué significa eso? La mujer engendra, el que engendra es el varón. El varón es el que coloca a la mujer y la mujer sale embarazada. Está diciendo, adopta niños, tómalos como tuyos, porque te necesitan.
Eso es lo que está diciendo él. Toma niños en la iglesia, edúcalos, enséñales, trabaja con ellos, ámalos, porque van a ser el futuro del país, van a ser el futuro de la sociedad, son el futuro de la iglesia. ¡Wow! Yo admiro ese trabajo, no puedo hacer. Imagínense, yo de regañón, me va a meter ese poco muchacho en el baño y me va a trancar. Mamá los abraza y le sabe explicar con amor. Necesitamos a mamá en la iglesia. No sea egoísta. Si usted supiera lo que tengo que cuidar a mi hijo, mire, yo le doy capacidad para cuidar a los 50 muchachos. A mí no. A mí dos ya me explotan. Yo tengo dos santiaguitos. Yo tengo dos, no, mire, salgo conmigo. Son una bendición. Los niños son una bendición. Y mientras más tremendos son, mejores son. Si usted supiera que son tremendos, son los que terminan siendo pastores. Tremendo hijo de Dios, ¿no? Más tremendo. Por eso hay que trabajar con ellos para formarlos. Mamá, te necesitamos. Dios te quiere usar. Dice entonces que el Señor se indigna. Esa actitud de indiferencia, de en vez de acercarlos, los aleja. Dejad, dice el Señor. Mira lo que dice la Biblia, donde estábamos ahí en Marcos, capítulo 10, versículo 14. Viéndolo, Jesús se indignó y le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Mami linda, por favor, el mejor lugar que puede estar tu hijo es la casa de Dios. Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Necesitamos, mami, aprender de los niños, su inocencia. A usted no le pasa, mamá, que usted le disciplina al muchacho. ¿Qué hace el muchacho al ratico? Te voy a matar, mamá. No, se le olvida, porque depende de mami. Muchachos que han dicho, váyase para allá. Y entonces los muchachos para allá y para digo, mami. Esa inocencia la necesitamos. Usted se mete a alguien con usted y mire, 20 años la mujer todavía le está reclamando al esposo, ¿sí o no? ¿Se acuerda hace 20 años? El muchacho lo olvida. Así, ya lo pasó, esa es mi mamá, punto. De ella, yo la amo y voy a estar con ella. No, todavía está usted reclamando a ese esposo hace como 5 años. No, mire, necesitamos ser como niños, porque de los tales, su inocencia, su fácil aprendizaje, son una esponja para aprender. Necesitamos aprender como niños. Mami, eres muy importante en la iglesia. Entonces, ahora, ¿cuál es el asunto? Miren lo que dice el versículo 15, dice: de cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como quiere. Necesitamos niños en la iglesia, no pueden estar solos, se van a lanzar del tercer piso, ni tengo una mamá que diga ¡eh! Necesitamos mamás en la iglesia, pero necesitamos acercarnos a ellos. Pero hay algo maravilloso en el siguiente versículo, dice: y tomándolo el Señor Jesús agarró a los niños y dice, y tomándolo, está ahí en el versículo 16, excelente, y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, ¿qué hizo? Por favor, mami, estás para bendecir. Amén. El mejor ejemplo lo tenemos de Cristo. Así es. Él los tomó, los atendió. Necesitamos a mami en la iglesia para bendecir a los niños. Mami, eres muy importante en la iglesia, necesaria en la iglesia. Ese grupo que está ahorita arriba, que muchos están padres aquí, está como que 30 niños arriba, no sé, unos 30 niños. Necesitan no tan solo a mamá, a un grupo de mamás que ayuden en todo tiempo, a un equipo, cuidando y enseñando y aprendiendo de esos niños. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Los tomó en sus brazos, los ponía la mano sobre ellos y los bendecía. Si somos pequeños Cristos, si debemos llegar al carácter de Cristo y sabemos que somos cristianos, o sea, seguidores del Señor, aprendamos de Él a bendecir a los niños. Rápidamente le llevo entonces 2 versículos y con esto termino. Primera de Corintios 13, versículo 11. Primera de Corintios 13, 11. Primera de Corintios 13, 11. Amén.
atención, mami, por acá. Yo sé que le está quedando el hambre, el cansancio, pero preste atención por acá. Dice la Biblia en el 13:11, dice Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Escúchame bien, mamá. Si la iglesia no le enseña, el mundo sí lo hará. El mundo le enseña todas las cosas malas que tú no quieres que tu hijo aprenda. ¿Aquí usted siente el olor a cigarro? ¿Aquí usted siente el olor a whisky? ¿Arroz? No lo va a sentir. ¿Se la come? Sí. Apoyo sí, pues nos montaron una pollera aquí. Eso sí huele bastante. Ya vamos a tapar eso ahí. Pero ahí tenemos una pollera. Apoyo sí olemos, pero no a cosas malas. Es importante que aunque no somos perfectos, tenemos fallas, pero nos cuidamos. Y cuidamos a esas criaturitas que son de Dios. Amén. Pero entonces dice Pablo: cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño, ahora que soy grande. Pero ¿quién le enseñó eso? Los padres, la iglesia, de la forma correcta como debe ser. Para eso estamos, para crear esos niños que anhelan ser grandes como nosotros. Pero si no lo hace usted y no busca que Dios lo haga, lo va a hacer el mundo. Y cada vez va a ser peor. Vieron los niños de 10 años agarrando un perro parecido que tenemos aquí. Solo subieron en todos los grupos, por todos lados. Y agarraron al niño, al perro, y uno lo agarró con la pata de adelante y otro con la pata de atrás, aquí en el año. Y lo soltó y lo agarraron y lo estrellaron contra la pared cerrada. Mataron al perro y lo grabaron y se burlaron. En México, una muchacha, su propio, eso es calientito, eso es reciente, yo no estoy dando noticias viejas porque esto va para peor. La muchacha agarró al hijo y lo dejó en el carro amarrado al carrito, a la cuestión de niños de la silla de bebé. Y se fue a jugar, a hacer videos en YouTube. 9 horas ese muchacho tratando de soltarse, murió quemado por el calor. Ahí en el carro. Y ya tenía maltrato de esa mamá sobre ese niño. Está exigiendo por lo menos 15 años de preso. Pero todo esto se puede evitar si se le enseña a la gente de Dios. Que hace tanta falta hoy en día. No es un juego lo que estamos diciendo, son la vida de las personas. Hay muchachos que no llegan a los 15 años y se están lanzando en un edificio, o muchachas a los 12 ya saliendo embarazadas. Es decir, ni siquiera saberse criar ellas para tener que criar a otros. Por eso es la urgencia de un día tan especial como hoy, mami. Hagamos mejor nuestra labor, tanto en su hogar como para Dios. Termino entonces con Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios 4, 14. Vaya conmigo, Efesios 4, 14. Si ya está en la pantalla. Gracias, mi hermano. Dice la Biblia: ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Debemos esforzarnos porque un niño crezca correctamente, con temor a Dios. Que sea Cristo quien les dé un buen trabajo, una buena esposa. ¿Usted quiere que usted se case su bebé, si es muchacha, con un esposo que la golpee? ¿Usted quiere que usted se case con un muchacho que la deje y le monte unos 4 muchachos y después deje a su hija? ¿Eso es lo que usted quiere? ¿Que le haga una vida imposible? Qué bonito es que pueda conseguir una pareja que tenga temor a Dios, que primero tenga temor de Dios, para que así sepa hacer las cosas bien en su hogar. Por eso necesitamos entonces, repito, que crezca correctamente con temor a Dios, que sea Cristo quien le dé un buen trabajo, esposa, no destruyendo familia, no destruyendo su vida, no dañando el corazón de los padres. Se necesitan mamás en la iglesia. Muchos no saben criar a sus hijos, creen que es lo correcto. En la educación enseñan lo contrario a Dios.
En la educación dice que vienen del mono y todavía no le veo aquí la gente la cuna. Que vienen del Big Bang, la explosión y salió usted tan feo. No, venimos de Dios. Amén. ¿Y sabe qué? Dice allí entonces, se necesita mamá en la iglesia. Muchos no saben criar a los hijos. Yo aprendí a criar a los hijos cuando vine a los caminos de Dios. Lástima que mis hijos ya estaban grandes. Lástima. Porque pude haber hecho las cosas muchísimo mejor. Si usted tiene a su bebé chiquitito o jóvenes que están aquí, sirva a Dios y vea cómo Dios endereza los caminos de la familia. Pero cuán importante que usted comprenda hoy, madre, que Dios quiere tu vida. Dios quiere salvarte. Dios quiere darte vida eterna. Dios quiere darte la paz que necesitas. Solamente con recibir a Cristo en tu corazón. Deberías simplemente, como dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solamente necesitas recibir a Cristo en tu corazón. No necesitas meterte en una religión. Cristo no es religión. Necesitas a Cristo en tu vida y tener la paz que solamente puede dar Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿qué le vas a decir al Señor? Es el momento de orar y de hablar con Dios. Necesitamos mamá para Dios y mamá en la iglesia. Padre, te doy las gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos en este día. Te ruego, Dios, que a cada mamá en este día le puedas bendecir y le puedas